Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Yo voy a continuar con el tema que he titulado Jesucristo es Dios. Voy a continuar con la segunda parte del tema Jesucristo es Dios. Y el versículo inicial para este tema está en San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 16. Dice la escritura: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hasta allí, hasta el 15 creo que lo leímos, ¿verdad? O hasta el 16, hasta el 15, hasta allí. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, he traído este versículo como inicial a la enseñanza precisamente por esa pregunta que Jesús hizo al final a sus discípulos. ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Hay una pregunta. Jesús está indagando a sus propios discípulos. Primero les pregunta a ellos: la gente, ¿qué dice de mí? ¿Que quién soy yo? Y note usted que lo que ellos han escuchado es que la gente señala a Jesús como un profeta más. Si usted nota, Juan el Bautista era profeta, Elías era profeta, Jeremías era profeta, y termina diciendo alguno de los profetas. Entonces esa era la convicción que tenían la gente, y los discípulos habían escuchado y estaban dando razón al Señor acerca de la pregunta que Él les estaba haciendo. Pero después de escuchar eso, el Señor les hizo la pregunta directa a ellos: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y eso nos debe inquietar un poco a nosotros como iglesia. Quizá usted diga: llevo mucho tiempo ya en el Evangelio y sé quién es Cristo. Debemos asegurarnos realmente cada día de estar seguros de quién es Él. No sea que nos pase lo que quizá le ocurrió a Job, que le dijo al Señor: Señor, yo te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Sabe que puede haber mucha gente que de oídas ha escuchado del Señor, pero no han sido abiertos sus ojos a la revelación, al entendimiento. Y quizá por el hecho de que algo pasa en su corazón y no tiene certeza de quién es Cristo y qué es lo que Él ha venido a hacer y qué ha traído y qué te ha dado. ¿Comprende? Debemos de tener convicción de quién es Cristo realmente. Es como la gente que quizá uno le predica y ellos han oído que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, pero ellos no saben realmente qué significa eso. Al cielo no va a llegar nadie que simplemente diga o sepa que Cristo murió en la cruz por sus pecados. No va a llegar al cielo una persona sabiendo solamente eso. Tenemos que tener convicción, tenemos que tener la revelación, y esa revelación la trae el mismo Dios cuando nos da su Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Cristo viene a enseñarnos, a revelarnos, a abrirnos el entendimiento y la convicción de quién es Cristo realmente para mí. Entonces, el Señor parece que está haciendo una indagatoria concerniente a eso. Note que pudieron haber respondido todos de alguna manera cuando el Señor hace esa pregunta a todos los discípulos que estaban allí. Pudieron haber contestado todos: tú eres el Cristo. Y si no todos, por lo menos más de la mitad. Pero en el versículo 16 dice que respondió uno solo, Simón Pedro. Y Jesús dice que
Pedro en ese momento fue dichoso, bienaventurado, porque él, al parecer, según dice el texto, en ese momento el Padre le reveló a Pedro quién era Jesús. Pareciera que los otros ante esa pregunta hubieran quedado como en duda, como cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si él era el Mesías que estaban esperando o había que esperar a otro. ¿Recuerdan? Cuando estaba encarcelado. Entonces, en vista de eso, hermano, las escrituras nos dan claridad a nosotros acerca de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. Amén. De que Él no es simplemente un profeta como decían ellos. Ahora bien, el jueves pasado ya comenzamos este tema e indagamos en algunos aspectos básicos acerca de cuál es la idea o quién es Jesús para algunas religiones. Eso lo va a ver usted si mira el video que ya quedó, que está ahí en la página de la iglesia. Amén. Algo importante, hermano, es que la fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser un cristiano, definitivamente. No puedo decir que soy un cristiano cuando no sé quién es Cristo realmente. No lo conozco. No se ha revelado a mi vida. No obstante, a través de todos los siglos la iglesia ha tenido que pasar, hacer frente a personas que dicen ser cristianas pero niegan o distorsionan la deidad de Cristo. Yo voy a continuar en esta ocasión con el punto número 2. El punto número 2, ya vimos un punto número 1 y usted se pondrá al día con ese punto número 1. Pero el punto número 2, hablando acerca de Cristo, que es Dios, y las escrituras que nos dan testimonio de ello. El punto número 2 dice: Dios le confiere a Cristo el título divino y sublime del Señor. Ese punto ya lo iniciamos. Vaya a Filipenses capítulo 2, por favor. Ya lo iniciamos, ya comenzamos a verlo el jueves pasado. Pero ubíquese allí para que leamos de nuevo y recordemos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Entonces, ¿qué más o quién más que las escrituras para darnos testimonio de Jesucristo y su deidad? La realidad de lo que es Cristo en nosotros, Dios con nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice: Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Para gloria de Dios Padre. Ok, hay varias frases allí que es importante que podamos analizar lo que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, lleva al apóstol Pablo en lo que escribe a los filipenses a hablar acerca de este tema, de lo que es Cristo, hermano. El Padre le confiere a Cristo el título divino y sublime de Señor. La frase es por lo cual Dios, denota la acción del Padre como una respuesta directa a la obediencia a Cristo. Cristo ha sido obediente, dice la Biblia, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, ahora en el versículo 9 dice que por lo cual Dios, está hablando de la obediencia. Por esa obediencia, ¿verdad?, el Padre denota aquí una acción, una respuesta directa a Cristo por causa de su obediencia. Por lo cual, porque Él fue obediente, lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir que Cristo es restaurado al estado glorioso que tenía al principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él lo exaltó hasta lo sumo. Ahora bien, viene la frase que dice: le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? El título de Señor. El versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién?
El Señor, Jesucristo es el Señor. Es conferido a Jesús ahora el título de parte del Padre a Cristo como el Señor, como el reconocimiento a su completa obediencia en su misión redentora que el Padre le había encomendado. Recuerde que Cristo era hombre y era Dios. 100% Dios, 100% hombre. 100% hombre, 100% Dios. Ese es el misterio. Ese es precisamente el misterio. Amén. Entonces, se habla de la obediencia de Cristo, fíjese, pero también como humano, pero se habla de la divinidad de Cristo, y de ahí que dice la Biblia: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Padre le ha conferido ese título. Amén. Por causa de su obediencia. Y dice: y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No te dice toda rodilla. Y dice: de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla. ¿Será Cristo un simple profeta para que toda la creación, excepto el Padre, como dice 1 Corintios capítulo 15, excepto el Padre, toda rodilla se doble delante de Jesucristo? ¿Será simplemente un profeta? ¿Será en lo que habrá que meditar? Amén. Que ante un simple profeta toda la creación doble sus rodillas, porque dice: de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, lógicamente excepto el Padre, porque el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ellos son Dios. No que cada uno es un Dios, no. Ellos son Dios en esencia. Amén, amén. Probablemente Pablo quiera decir que la revelación de Jesús como Señor sea la señal para que se doble toda rodilla y le adoren, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor. Pareciera también que de alguna manera Pablo estuviese recordando a Isaías. Vaya a Isaías al capítulo, ya le digo, vaya a Isaías capítulo 45, versículo 23 al 25. Dice Isaías 45, 23 al 25. Dice: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dos puntos: que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y de mí se dirá: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces, pareciera que Pablo estuviese resaltando las escrituras. Recuerde que Jesús dijo por allá en San Juan 5:39, creo que es, dice que las escrituras son las que dan testimonio de él. Pablo parece estar aludiendo también, relacionando esto con lo que dice las escrituras, Isaías 45, versículo 23 al 25. Yo resalto en el versículo 23, donde dice el profeta Isaías, hablando de parte de Dios, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y fíjese usted lo que en Filipenses, en la carta a los Filipenses, ha escrito el apóstol Pablo, hermano, inspirado por Dios, diciendo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y que toda rodilla se doble delante de él. Son evidencias de la misma escritura de quién es Cristo, que no es alguien más que Dios mismo, hecho hombre. Amén, amén. Hecho hombre.
Jesucristo es el Señor. Es alabado por ser lo que siempre ha sido. Siempre ha sido el Señor. Amén, porque es Dios, el Dios verdadero. Él es el Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Juan, escribiendo acerca de esto, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Las escrituras son veraces. La Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jesús dijo: tu palabra es verdad. Y nosotros tenemos delante de nosotros la palabra de Dios, que está escrita aquí, en lo que llamamos nosotros la Biblia. Es la palabra de Dios. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Entonces, ¿a quién le creeremos nosotros? ¿A los hombres? ¿Lo que los hombres dicen? ¿O lo que el mismo Dios ha revelado a través de las escrituras, de las cuales el mismo Señor Jesucristo dijo: ellas son las que dan testimonio de mí? Es importante, amado, que usted y yo sepamos quién es Cristo realmente, independientemente de lo que los hombres digan en su propio saber o parecer. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Y es la palabra de Dios, son las escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es importante que podamos comprender eso nosotros. Ahí al final de esa declaración que hace el apóstol Pablo en los Filipenses capítulo 2, el versículo 11, dice: para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Hijo del Padre. Amén. El unigénito, dice la escritura. Juan hablaba de él como el unigénito, Hijo de Dios, y que hemos visto su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Las personas de la deidad, hermano, están unidas. Las personas de la deidad están tan unidas que rendirle adoración al Hijo glorifica al Padre, porque Él mismo es Dios. Amén. Pablo, aunque en otras partes habla de Jesucristo en muchas ocasiones como el Hijo, se refiere mucho a Él como el Hijo. En Filipenses, él es más explícito en hablar de Jesús como el Señor, como Dios mismo, ante el cual toda rodilla se debe doblar, de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. El Señor, aquel que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, como dice en el versículo 6 de Filipenses 2. Él, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Fíjese, el ser igual a Dios como cosa a la que él tuviera que aferrarse. No, él vino y, aunque él era Dios, él vino como hombre. Tomó la forma de hombre, la forma de siervo. Y en esa semejanza, en esa forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y hallándose en esa condición, dice, se humilló a sí mismo. Pero era Dios, hermano. Era Dios hecho hombre. ¿Por qué vino como hombre? Porque él venía a cumplir, hermano, el propósito de salvar al hombre, porque fue el hombre el que pecó. Por tanto, un hombre debía pagar el castigo, la muerte por el pecado. Entonces él tenía que hacerse un hombre, porque un hombre debía hacerlo. Y no me quiero adelantar. No me quiero adelantar porque hay un punto que
que quiero tocar acerca de eso. Amén. Número 3. Si usted está escribiendo. Como hijo de hombre, Jesús afirma ser el Señor del día de reposo y tener autoridad para perdonar pecados. ¿Quién perdona pecados? Dios. ¿Usted perdona pecados? Si yo peco contra usted y le pido perdón, ¿usted me perdona? Sí. Pero el que perdona pecados para limpiarlos, para justificar, para dejar en cero, es el Señor, ¿sí o no? ¿Sabe que el día que nosotros verdaderamente nacimos de nuevo, el Señor borró el prontuario que teníamos y quedamos en cero? Pero de allí para acá, nacidos de nuevo, ahí comienza una nueva cuenta. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, el Señor quitó nuestros pecados. Dice, los echó al mar, a lo profundo de la mar. Ya Dios no se acuerda de sus pecados. Y usted se convierte al Señor. Y Dios le da el Espíritu Santo. Y usted es un nacido de nuevo por la acción de Dios. Y usted comienza desde cero. Pero de ahí para acá usted tiene que caminar en Dios. Y de ahí para acá va a correr otra cuenta. Y por eso es que Dios nos va a llamar a nosotros también a los hijos de Dios. Porque le hago una pregunta. ¿Usted desde que nació de nuevo no ha llegado a fallar, a errar, a pecar? De ahí es que se desprende el hecho de que nacidos de nuevo ya en Cristo, perdonados de nuestros pecados, quedados atrás, el Señor al que ama disciplina. Y entonces cuando nosotros llegamos a pecar en esta condición de nacidos de nuevo, hay disciplina, hay azote. Y aparte de eso, cuando estemos en su presencia, nos va a llamar a cuentas también. ¿Sabía usted eso? Que también Dios nos va a llamar a cuentas de cómo como creyentes llevamos una vida en esta tierra. Él nos va a llamar a cuentas también de lo bueno y de lo malo que hayamos podido hacer. Amén, amén. Aunque ya salvos. Pero bueno, sigamos aquí. San Marcos, capítulo 2, versículo 28. Versículo 28. Dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Jesús declara como el Hijo del Hombre que Él trae bendición. Y esta vez como un mediador de la ley del Antiguo Testamento en cuanto al día de reposo. El asunto del sábado como día de reposo tiene dos principios. Podríamos hablar de dos principios. Creo que en algún momento hablamos también acerca de eso. Y un primer principio se deriva de la instauración del sábado como día de reposo. Y si usted está escribiendo algo referente a eso, lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Pero también lo puede encontrar en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Creo, si mal no recuerdo, que hablar de Génesis 2, del 2 al 3, habla acerca del reposo que el Señor tuvo después de la creación. Que habla la escritura, que Él reposó después de la creación. Y Éxodo 20 tiene que ver con lo que compete a los mandamientos. Cuando el Señor le entrega la ley, la tabla de la ley a Moisés.
El sábado está hecho por causa del hombre, Adán, ya creado en aquel momento. El mandamiento del sábado nunca tuvo como intención el ser un objetivo en sí mismo. El segundo principio que Jesús expresa con respecto al sábado se aplica más a él personalmente. Amén. El segundo principio que se expresa con respecto al sábado se aplica más a él. Todo el énfasis recae en la palabra Señor, que para enfatizar en el texto griego, por ejemplo, se encuentra al inicio de la frase: el Mesías es Señor del sábado. Así se encuentra, refiriéndonos o enfatizando en el texto griego, se encuentra la frase de esta manera: el Mesías es Señor del sábado y no su esclavo. Por lo que Jesús puede disponer del sábado como Él quiera. Permítame leerle en algunas otras versiones Marcos 2:27. Marcos 2:27 y 28. En la Reina Valera contemporánea dice: también les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Amén, amén. En la TLA, traducción en lenguaje actual, dice: el sábado se hizo para el bien de los seres humanos, y no los seres humanos para el bien del sábado. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. ¿Sabe que hablar del sábado hasta el día de hoy, pudiéramos decirlo, se ha convertido en algo controversial? ¿Sí o no? Y entonces muchos dicen: ¿y por qué no guardan el sábado? Pues no guardamos el sábado quizá, y permítame meditar con base en lo que nosotros sabemos acerca de los mandamientos. ¿Dónde dice que guardarás el día de reposo? ¿Dónde dice? Una lista que nosotros conocemos, los 10 mandamientos. Ese creo que es el cuarto, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es: ¿el ser humano puede cumplir la ley para ser salvo? La pregunta es: si el mandamiento dice guarda el sábado, entonces el sábado es un mandamiento que el hombre podía cumplir. Entonces hoy en día ¿por qué hay controversia en eso, hermano? ¿Para qué decir que tenemos que guardar el sábado? Porque es un mandamiento que eso es algo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos hasta para el infierno nos vamos si no guardamos el sábado. Entonces, ¿por qué entonces si este mandamiento está dentro de los 10 mandamientos que el hombre no puede cumplir? Si yo guardo el sábado y debo guardarlo perfectamente, entonces debo guardar perfectamente el no adulterar, el no robar, el no mentir, el no codiciar, el no tomar el nombre de Dios en vano. Y el mundo no lo va a hacer. Cuando yo era cristiano, yo no pude guardar eso. De hecho, ni hoy mismo estando en Cristo, yo no soy tan perfecto como para decir que yo no peco. Ahora compréndame, con decir esto no estoy dándome licencia para pecar. Pero seamos entendidos, los 10 mandamientos fueron dados al hombre para que se diera cuenta de cuán moralmente estaban muertos. Toda la ley es de Dios. No adulterarás, no codiciarás, todo eso es de Dios.
Y eso nos resalta el carácter de Dios, porque Dios es adúltero, Dios es codicioso, Dios jura por su propio nombre y lo toma hacia la ligera y se respeta él mismo. Dios se permite otros dioses y él se postra a otros dioses para adorarlo. ¿No es cierto que no? Ahora, ¿qué es el sábado? ¿Qué podrá ser el sábado entonces dentro de los 10 mandamientos? No, pero ¿qué podría ser? ¿Qué sería el sábado? ¿Qué era el sábado? Era descanso, era reposo, era confiar. Entonces, uno podría decir que ese cuarto mandamiento está diciendo: tendrás confianza completa y plena en Dios. Ahora, el hombre sin Dios, escúcheme, cuando se le dan los 10 mandamientos, Israel, cuando se le dan los 10 mandamientos, el mandamiento dice: no adulterarás. ¿Ellos adulteraban? Eran practicantes. Sí. Decía: no robarás. ¿Ellos robaban? Eran practicantes. Claro que sí. Yo no sé si usted me esté comprendiendo. Antes de llegar la ley, ellos hacían todo lo contrario de la ley. Ellos eran adúlteros, fornicarios, ellos juraban por Dios en vano, ellos tenían otros dioses, pues no hicieron el becerro, ¿se acuerda? Ellos codiciaban, ellos fornicaban. Cuando bajaba Moisés con las tablas, encontró al pueblo embriagado, estaban haciendo de las suyas, quizás hasta relaciones sexuales estaban teniendo, estaban en un desorden, hermano. Entonces Dios viene y les trae la ley y ellos dicen: ay, esto está mal. Y leen el cuarto, ¿no? Guardarás el día de reposo. ¿Qué es reposo? Confianza total en Dios. La pregunta es: ¿el hombre confiaba totalmente en Dios? No. O sea, ese es un mandamiento que ellos no podían cumplir. Ellos no tenían reposo totalmente de su vida y su alma en Dios. Ellos no tenían la confianza absoluta en el Señor, tanto para reposar plenamente en Él, sino que ellos mismos querían agradar a Dios de su misma forma. Ellos querían hacer sus propios dioses. Ellos querían ser ellos para agradar a Dios de la manera que ellos creían, tanto que iban a hacer un becerro o hacían cualquier otra cosa. O sea, guardarás el día de reposo es como decir: guardarás tu confianza plena en Dios. ¿El ser humano la tenía? No. En el momento que el hombre peca, el hombre ya no confió en Dios. El hombre confió en sí mismo. Entonces, ¿para qué alegar hoy en día, como muchos alegan, que hay que guardar el sábado? Porque si a mí me van a obligar a guardar el sábado, yo tengo que guardarlos todos. Toda la ley. Porque el sábado hace parte de la ley. Yo tendría que guardar toda la ley. Por eso es que hablamos de que hablar de el reposo, de guardar el sábado, que era el reposo, el descanso, apunta a Cristo. Porque en Cristo sí tenemos descanso de nuestras obras ante Dios, pretendiendo agradarle y ser salvo por Él. Cristo es nuestro descanso, nuestra confianza. Y eso sí debemos de guardarlo. Cuando nosotros no guardamos el descanso y el reposo que tenemos en Cristo, espero me comprendan, no estoy hablando de sábados, ni de domingos, ni de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cuando usted deja de reposar en la confianza en Dios, entonces usted y yo ahí estamos pecando. Cuando usted mira a una mujer y la codicia, a un hombre y lo codicia, ahí usted está pecando. Cuando usted usa el nombre del Señor siendo cristiano y lo llega a usar en vano, ahí usted peca. Cuando usted llega a mentir siendo cristiano ahora, lavado por la sangre de Cristo, y llega a mentir, usted peca. Pero por eso Dios no le va a echar al infierno, porque usted es salvo y usted está bajo Cristo, que es su confianza, que es su reposo, que es su descanso. Venid a mí los que están cargados y trabajados, yo les haré descansar.
Ahora no quiere decir que porque como ya soy en Cristo y tengo el descanso y el reposo, entonces yo puedo pecar y pecar y pecar. Porque aunque el Señor no te va a echar al infierno, el Señor te va a disciplinar y te puede llegar a azotar. Esa es una parte. La otra es que si tú te conviertes en un practicante, dices que eres cristiano, pero estás peque que peque y peque que peque, hay otra opción. Usted no ha nacido realmente. Entonces, con el cristiano hay dos cosas. Que si está, supuestamente es cristiano y está en la congregación, pero está peque y peque y peque y peque y peque y peque, una es, hermano, no ha nacido de nuevo. O lo otro es que si se está siendo permisivo con su carne y está dándose lugar a odiar a su hermano, por ejemplo, que de alguna manera eso es matar. El que odia a su hermano se convierte en un homicida. Si estás mirando a la hermanita codiciosamente, pues estás siendo un adúltero. Entonces le estás dando lugar a tu carne. Dios te va a disciplinar y te va a azotar. Entonces, mira, hay dos cosas en cuanto a alguien que nosotros podemos ver en una congregación y se dice ser cristiano. Porque Jesús dijo, entre nosotros estaban, pero no eran de nosotros. Y a lo mejor lo llamábamos hermano. ¿Comprende? Hoy en día hay un problema con eso. Bueno, ¿y el sábado qué? Bueno, pues está bien, no adulterarás, ¿no? Pero el sábado, o sea, ¿qué tiene que ver el sábado metido ahí con lo moral? Pues el sábado apunta a Cristo y apunta a tener confianza plena en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos confianza plena, descanso, descansamos de las obras que nosotros mismos, el hombre mismo quiere hacer para agradar a Dios. Cuando usted va a una persona a decirle tú crees en Dios, pues hay muchos que dicen que no, ¿no? Pero la gran mayoría dice que sí. Y usted le pregunta, ¿y Dios está agradado contigo? Y dice, claro. ¿Por qué? Porque yo soy buena persona. Yo hago buenas cosas, buenas obras, soy buena gente. Pero cuando viene Cristo, Él viene a hacer que cesemos de esas obras en las que estamos confiando para agradar a Dios y ganar su favor, que es la vida eterna. Y entonces nos pone a Cristo como el descanso, el reposo de nuestras obras para que confiemos plenamente en Él para salvación, para que confiemos plenamente en Él para vivir una vida agradable a Dios. Hermano, el que confía en Cristo plenamente, santifica el nombre del Señor con su vida, vive vida de santidad. El que confía plenamente en el Señor y no en sus obras se guarda de adulterar, se guarda de fornicar, se guarda de codiciar, se guarda de tomar el nombre de Dios en vano, se guarda de poner un ídolo delante de Él, se guarda de tener otro Dios de su propia imaginación quizá, se guarda de ¿qué más? De matar, porque tiene confianza en Cristo, que es su reposo, es su descanso, es su confianza, es su seguridad. Hoy en día, hablando de la cristiandad, digo cristiandad porque hay congregaciones en las que se cree en Cristo, que murió en la cruz. Sin embargo, dicen, el sábado hay que guardarlo. Entonces nos estamos volviendo a la ley. Y estamos confiando en nosotros mismos. ¿Comprende? Por eso nosotros no guardamos el sábado. Si hablamos de días, netamente días del calendario, ¿quién guarda el sábado aquí? ¿Quién guarda el domingo? ¿Quién guarda el lunes? El martes, el miércoles, jueves y viernes. La pregunta es, ¿qué guardas el lunes y el martes y el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo? ¿Qué guardas? No se trata de guardarme un día y otro no, este sí, el sábado sí, el domingo no. No. Se trata de que día a día, minuto a minuto y ojalá segundo a segundo nosotros estemos guardando nuestro corazón del pecado y le agrademos a Dios.
Usted podrá pensar que soy extremista al decir segundo a segundo, pero le digo, en un segundo el diablo te puede poner un pensamiento obsceno. Y en un segundo tú lo puedes consentir un poco y ya pecaste. Pastor, ¿qué extremo es usted? Pero en un segundo te puede pasar que puedes mirar a una mujer y de repente como que algo, o estás en un momento de enojo, o estás enojado con alguien, estás peleando en una discusión, un malentendido, por ejemplo, en familia, y estás que no sé qué, y estás en medio y de repente pensaste hasta una mala palabra. Y dices, ay, Dios mío. O estás en medio del alegato y de las muchas palabras no falta el pecado y ¡fum! Se te salió una mala palabra. Y ay, Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Le ha pasado a usted o no? Nos ha pasado, ¿no es cierto? Que como que estamos en un enojo tan y de repente como que ¡pum! Se vino esas palabras que nosotros hablábamos de fuerte calibre y ay, Dios mío, Señor, por favor, límpiame con tu sangre. Señor, hasta el tuétano. Hasta el tuétano de mi cerebro por este pensamiento. Hermano, la gracia de Dios es infinita. El Dios hecho hombre. Qué bendición, Jesucristo el Señor, que vino a pagar por nuestros pecados, darnos gracia, reposo, descanso. ¿Cuántos dicen amén? De nuestras obras, para que simplemente confiemos en Él, le demos la rienda de nuestra vida a Él, que Él ha tomado por el Espíritu que nos ha dado y ser guiados por el Espíritu Santo. Y si alguien peca, pues la gracia es aún abundante, se sentó a la diestra del Padre, de allí intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Y más aún, la gracia es tan maravillosa que si nos portamos mal, nos disciplina. Y la disciplina es buena, aunque no parezca. Pero es buena, ¿por qué? Porque nos va a hacer participar de su santidad cada día mientras estamos aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora puede comprender usted el asunto del sábado. ¿Por qué alegar por el sábado hoy en día? Si el sábado hace parte de la ley de la que el Señor nos libertó. Porque basándonos en la ley, pretender cumplir la ley para ganar la salvación y el favor de Dios, eso era imposible. Y el sábado está ahí. Sin Cristo nosotros no éramos capaces de cumplir esa ley. Si ahora en Cristo llegamos a fallar en lo moral, llegamos a mentir, llegamos a odiar, llegamos a codiciar, ¿comprende usted, hermano? Ahora, el estar en Cristo y tener su Espíritu Santo, lógicamente que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida moralmente hablando sana. Porque aunque la ley dice no adulterarás y el hombre sin Dios no podía cumplir eso, sino que lo infringía constantemente, ahora en la gracia quizá hay más responsabilidad. El no adulterarás, no crea usted que no está para nosotros hoy en día como cristianos. Dios todavía nos demanda la ley, no para salvación, no para salvarnos, pero nos demanda para santidad, porque eso hace parte, eso habla de su carácter santo. Eso es precisamente la gracia y el regalo que Dios nos ha dado. ¿Comprende, hermano, la buena noticia del Señor? ¿Comprende el gran amor de Dios? Él se vino desde su trono de gloria y habitó entre nosotros
hecho hombre. Jesucristo es Dios con nosotros, haciendo la obra de redención, entendiendo la debilidad que tenemos. Amén, amén. Así que si se trata de hablar del sábado, hermano, no se pegue a eso, ni en eso tenga usted prejuicios. Hemos hablado de dos principios, y estos dos principios expresados por Jesús, inclusive versículo 27 y 28 que leíamos ahí en Marcos 2, dice: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Él es el Señor del descanso, del reposo, porque de Él viene el reposo y el descanso que el ser humano puede tener, la seguridad. Él es mi paz, Él es mi seguridad, Él es mi descanso. ¿Comprende? Él es mi confianza. De Él viene. Estos principios expresados por Jesús encuentran una aplicación en relación con a su congregación, en lo que escribe Pablo sobre la libertad con respecto a la ley del antiguo pacto. Romanos 14:5. Vamos a ver entonces qué dijo el Señor a través de Pablo con respecto de asuntos que creo que vienen al hecho de hablar del sábado. En Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre un día y otro día, mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Versículo 6: el que distingue un día del otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día, pues para el Señor no lo hace. Le digo algo, para mí son iguales todos los días. ¿Saben qué deben de ser? ¿En qué son iguales? En que todos los días yo me santifico para Dios, yo me guardo para Dios, yo busco al Señor en oración. Yo no me santifico solamente cuando vengo el domingo, me muestro aquí santo, y ya mañana lunes no, porque no se trata de días, se trata de vivir cada día confiando plenamente en Dios. Cuando yo confío plenamente en Dios por medio de Cristo, entonces yo soy obediente, yo me guardo de pecar, yo busco a Dios en oración, yo me conduzco. Es más, me conduce el Espíritu Santo que Dios me ha dado, y yo me dejo conducir por el Espíritu de Dios. ¿Por qué digo me dejo? Porque todavía estoy en esta carne. Yo puedo anteponer mi carne al Espíritu. Amén, amén. En Gálatas 5 del 1 al 6. Vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ciertamente yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe. ¿Qué fe? Confianza, reposo, seguridad plena en Él. Porque en Cristo nosotros somos justificados con su muerte, pero también somos santificados. Y Él nos ha sido hecho a nosotros sabiduría. Colosenses 2:16.
Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Ahí está. Nadie les critique en asuntos de comida o de bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Amén. ¿Quiere usted guardar días? Guárdese todos los días. Todos los días busque a Dios, todos los días ore, todos los días vaya a la Escritura, todos los días santifíquese, apártese del pecado, todos los días consagre su vida al Señor, todos los días honre a Dios. Número 4. Jesucristo es Dios y la Escritura nos da testimonio de eso. El número 4 dice: los yo soy de Jesucristo apuntan a su divinidad. Ese es el punto número 4. Los yo soy de Jesucristo apuntan a su divinidad. Y las Escrituras nos dan testimonio de eso. Amén. Los yo soy de Jesucristo apuntan a su divinidad, porque estamos hablando de Jesucristo que es Dios. En Éxodo capítulo 3, si usted se ubica allá, Éxodo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 14. Éxodo capítulo 3, versículo 13 hasta el 14. Dice la Escritura así. Éxodo, Antiguo Testamento. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Dijo Moisés. ¿Qué les voy a decir? Entonces respondió Dios a Moisés. Mire lo que le respondió. Diles, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién habló ahí? Dios. Ahora bien, déjeme leerle algo aquí como comentario. Esta frase explica el nombre personal del Dios de Israel, asociado al verbo hebreo ayab, con H al principio y al final, y con Y de yuca, ayab, que significa ser, existir y a veces también acontecer. Note, esa palabra, ese yo soy el que soy, es una palabra que está asociada a una palabra hebrea, que es un verbo, ayag, H al comienzo, H al final y con Y. Esa palabra significa ser, significa existir y en ocasiones acontecer. También el mismo verbo, al ser repetido, refuerza su significado y adquiere mayor intensidad, de manera que yo soy el que soy equivale a yo soy el que existe realmente y por sí mismo. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Moisés. Amén. El hecho de que se repita yo soy el que soy, eso refuerza o da una intensidad más fuerte acerca de lo que significa ese nombre. De manera que decir yo soy el que soy equivale a decir yo soy el que existe realmente y por mí mismo, no como los falsos dioses que no son ni pueden hacer nada.
Otros, hablando acerca de este mismo nombre, de esta misma manera como el Señor habló a Moisés, señalan que se puede traducir también por yo soy lo que soy, y por lo tanto se trata de una persona que en alguna manera evade, y fue como lo que hizo el Señor. Fíjate que no le dio razón. Vaya y dígale que yo soy. No le dio más explicaciones, como que de alguna manera el Señor evadió eso para tratar de darle explicaciones a Moisés que a lo mejor ni iba a entender, porque su mente es finita. Entonces es como si dijera: yo no doy a conocer mi nombre porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que yo soy. Decir yo soy sería como que él dijera: yo no doy a conocer mi nombre, Moisés, porque ninguna palabra sería capaz de expresar lo que yo soy. Tú no lo vas a entender. Vaya y dígale que yo soy y fui el que te envié. Otros finalmente hacen notar que el verbo hebreo ayab no designa una mera existencia, sino una presencia viva y activa continuamente. Y que por lo tanto la frase significa: yo soy el que estaré siempre con ustedes para salvarlos. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Y qué curioso, si puedo decirlo de alguna manera, que Jesús se refirió a él mismo como yo soy. Fueron 7 las ocasiones en las que el Señor Jesucristo se pronunció como yo soy. 7 las ocasiones en las que Él se refirió o se reveló en aspectos sobre sí mismo por medio de imágenes tomadas de la vida diaria. Yo soy. Y vamos a dejar allí. El jueves continúo. El jueves continúo.